hoy por hoy es un valor enorme, un tesoro extraordinario de la cultura política no solo de México, sino latinoamericana, porque además de su extraordinaria obra literaria, fue un militante pensante, y un militante pensante en un momento en que una gran parte del movimiento comunista pues, vivía víctima de un pensamiento esclerosado, con un Vaticano, un dogma, y José Revueltas, con sus enormes méritos, su rebeldía intelectual, su cuestionamiento permanente hacia, pero no cuestionamiento por cuestionar, sino cuestionamiento con argumentos, con sólidos argumentos. Hay que leer. En realidad la política de Revueltas son tremendas, qué cantidad de argumentos armaba, estructuraba. A mí me fascinó la primera vez que tuve la oportunidad de leer un texto de que uno puede estar de acuerdo o no, pero lo que sí me ayuda es que se da cuenta que está frente a una mente brillante, que es además un manantial que no para de lanzar ideas. Algo verdaderamente admirable, esa vitalidad y esa rebeldía intelectual que tanta falta nos hace dentro de la izquierda, dentro del pensamiento heredero del marxismo, que se reivindica a partir del marxismo. Es muy necesario homenajear esas actitudes, homenajear a los hombres que las tuvieron, recordarlo, volver sobre su obra. Ahora yo he estado leyendo todo lo que he podido de lo que escribió Revueltas cuando el 68, que me parece que tiene cosas extraordinariamente interesantes. Como también creo que su ideario pedagógico es interesantísimo. No pudo desarrollarlo mucho, pero se ve ahí una serie de conceptos extremadamente renovadores y de donde se puede partir para llevar a cabo acciones que transformen la educación escolástica y academicista en una educación verdaderamente transformadora y que le otorga un pensamiento transformador a aquel que es parte del proceso docente educativo. No me voy a extender más, simplemente voy a invitar muy afectuosamente al compañero Javier Guerrero que inicie la sesión. Bueno, hay un antiguo galán llamado Pablo Gómez. En el más reciente número de Nexos dice Pablo Gómez: el proletariado sin cabeza es un libro estalinista. Decir eso es como suponer que el Kama Sutra lo escribió el Opus Dei. O ver bailar a Shakira y confundirla con la Madre Teresa de Calcuta. O sea, yo pienso que Pablo Gómez necesitaría un poco leer acerca de lo que es Revueltas. En general a Pablo no lee mucho. Me acuerdo muy bien que en una ocasión, cuando andábamos en un automóvil, una dama llamada Karina cantaba: no somos ni Romeo ni Julieta, ni no sé qué. Me preguntó Pablo: ¿quiénes eran esos Romeo y Julieta? Y le dijimos: pues unos pandilleros del Nueva York, ¿no? Ahora bien, me menciono este artículo de Pablo porque en las dos revistas literarias más famosas de México se hace un homenaje a Revueltas, pero este homenaje es un linchamiento. Es decir, la mayor parte de los artículos los escriben gentes enchufadas, intelectuales e intelectualillos que quisieran cuando menos tener una mansión parecida a la de Angélica Rivera, y quizá algún día lo consigan, pero
pero evidentemente para conseguir una mansión de ese tipo se necesita hacer méritos y ser complaciente con el poder, con el Estado, con el gobierno, ¿no? Y todo esto viene a colación porque efectivamente, incluso pueden ver ustedes el artículo de Luis González de Alba, es un tipo, por cierto, que en el número de nexos de noviembre de 1910 trata de demostrar que las mujeres son inferiores. Y en otro artículo de Nexos sobre los indios trata de demostrar que los indios son estúpidos. O sea, como que Luis González de Alba no se distingue precisamente por su cercanía con el marxismo, sino más bien con Luis Pasos. En general hay una serie de artículos por el estilo donde se dice, bueno, los autores dicen de Revueltas queda la obra literaria, o sea, porque le conceden que escribe bien, o sea, un poco mejor que Octavio Sánchez y que y dicen, ay, su vida es muy interesante, o sea, como diciendo, es algo así tan interesante como la vida de Irma Serrano o de Manuel Juárez, ¿no? Algo que podría ser filmado por Scorsese, y si no, pues por Almodóvar, o si no, por alguien que imite a Juan Urol. Pero todo esto viene a colación porque, efectivamente, en una ocasión, mi abuelo fue ministro de Justicia en la Convención de Aguascalientes y era un ideólogo zapatista. Yo ya, mi abuelo, hace muchos años, allá en los años 60, me dijo, se supone que México es un territorio que tiene dos mares a sus lados, el Océano Pacífico y el Golfo de México. Y mi abuelo me dijo, en realidad México es un mar. Y yo era niño y le pregunté, no entiendo, abuelo, ¿cómo que México es un mar? Y me dijo, es un mar de sangre, es un mar de sangre. Y tanto mi abuelo como mi padre me hablaban de la matanza de Tupilejo, de la matanza del 7 de julio de 52, de la matanza de León en 1945, de las múltiples e incontables, innumerables matanzas que ha habido en México, algo que es parte de la vida cotidiana, de la vida rutinaria, y por supuesto sabemos cuál es el origen de estas matanzas, el Estado y los grupos dominantes, o sea, que no hay nada inédito, no hay nada nuevo bajo el sol en este sentido. Y en aquel tiempo, el año 59, hace ya 1000 años, yo participaba como activista dentro del movimiento ferrocarrilero, también Virgilio y también Rolando Alzarín, a los cuales yo no tenía el honor de conocer en ese momento. Y cuando viene la represión, el camarada Vallejo, un gran hombre, un héroe de la clase obrera, declaró que la represión había sido inusitada, que en primer lugar decía Vallejo que el derecho de huelga estaba consagrado en la Constitución y que además el pliego petitorio de los ferrocarrileros era un pliego que no era de ninguna manera radical ni subversivo. Y ahí pensé, bueno, yo no tengo experiencia política, no tengo muchos conocimientos, pero cuando Vallejo dice que la represión es inusitada, eso me suena totalmente absurdo. O sea, si ha habido esa patología, si ha habido esa enfermedad constantemente, ¿por qué dice que es una represión inusitada? Después supe que había un paisano de Durango llamado José Revueltas, y yo estaba en la Juventud Comunista. Ahí se decía por parte de ciertas gentes que Revueltas era un renegado y un anticomunista. Incluso le decían en la editorial Cultura Popular que era un traidor. Pero yo sabía que Revueltas había hecho una crítica bastante profunda acerca de la mala dirección del movimiento ferrocarrilero, de sus críticas a los camaradas Vallejo y Camba, otro heroico trabajador, y fui a consultarle por qué decía esas cuestiones. De entonces, efectivamente, él piensa, es cuando empieza a plantear Revueltas este problema de la enajenación histórica del Partido Comunista Mexicano y de la izquierda mexicana en general. O sea, él plantea una cosa que luego él mismo desmiente años después. O sea, dice, en México sucede un fenómeno único, un fenómeno que realmente no tiene paralelo en todo el planeta. Y tenemos un partido que tiene una ideología de burguesa, la llaman, o sea, una ideología de la clase dominante que envuelve este partido, lo subordina, lo somete y lo convierte, pues, no en un partido de oposición, sino en un partido pilar y sostén del régimen. Esto no se trata de que deliberadamente estos camaradas estén pensando en someterse al régimen, porque de hecho el Partido Comunista Mexicano ha tenido una multitud de héroes que han luchado en los años 20, en los años 30. Hay que recordar a Primo Tapia, hay que recordar a José Guadalupe Rodríguez, hay que recordar
recordar a Isaac Arriaga, hay que recordar a Francisco Moreno, una multitud de camaradas asesinados vilmente por los gobiernos de Obregón y Calles, y posteriormente también por Luis Cortines, por López Mateos, hay que recordar a Jaramillo, etc., ¿no? Sin embargo, este partido padece una patología particular, peculiar, única, y es una enajenación histórica que consiste precisamente en la idea de que no reconoce el dominio de la clase dominante, porque esta clase dominante queda encubierta, queda soslayada, queda escondida. O sea, la burguesía nacional, la auténtica clase dominante, no existe para el Partido Comunista Mexicano, y mucho menos para Lombardo Toledano, que supone que esta burguesía nacional es progresista, antiimperialista, y que representa precisamente una alianza con los mejores intereses del proletariado. Y peor aún, el Frente Obrero, que era un grupo izquierdizante de aquella época, porque el Frente Obrero incluso no reconocía la existencia de la burguesía nacional, porque planteaba que esta no existía, que toda la burguesía era simplemente la calle y supeditada al capital imperialista. Pero Revueltas en ese momento dice que es un problema único. Y hay que recordar algunas cosas de la vida de Revueltas. En 1956, Revueltas aplaude la represión que hubo contra la rebelión húngara y señala que la Unión Soviética ha hecho mucho bien en reprimir a los rebeldes que se levantan en ese momento. Quizá en ese momento, Revueltas, que era un hombre muy lúcido, hubiera hablado con Georgi Lucas, el gran filósofo. El gran filósofo Lucas fue miembro del gabinete de Ibrahim Ali, o sea, el gobierno que fue precisamente reprimido por los tanques soviéticos. Y Lucas salvó la vida porque era Lucas, o sea, porque muchos de ellos fueron fusilados por el gobierno supeditado de los soviéticos. Y en ese momento también va a Berlín, Revueltas, va con su hermana Rosaura y dice que se siente absolutamente feliz en el socialismo, que estar allí en Berlín representa para él lo máximo, que es la gloria, que además se encuentra con una serie de comunistas, todos evidentemente muy heroicos, muy incansables, gente que todo el tiempo trabaja a favor de la clase obrera, de los campesinos. ¿Qué pasa tiempo después? Tiempo después parece que todo esto ha cambiado en la mente de Revueltas. Revueltas mismo dice en el Potrero sin cabeza, la Unión Soviética se vio obligada en los años 20 a retrotraerse, a hacer una tregua, o sea, a imponer el socialismo en un solo país, porque el boicot y el bloqueo imperialista impedían extender la revolución. Es decir, este socialismo en un solo país fue un mal necesario, dice Revueltas. Para los años 60, dice, la tesis del socialismo en un solo país es una tesis reaccionaria. ¿Qué había pasado? Claro, la gente puede decir, ese Revueltas pues era un tonto, ¿no? Es un tipo que parecía camaleón, que constantemente cambiaba de opiniones, no tenía pues una certeza de nada, lo rodeaba la incertidumbre, como se ven sus personajes literarios. Él mismo dice que el hombre es un ser atroz en una de sus novelas, en los horrores, y pareciera que es un hombre pues que no encuentra ideas, que no encuentra la manera de entender el mundo. Y sin embargo las contradicciones de Revueltas no son solamente contradicciones de Revueltas, son contradicciones del mundo real con el cual se enfrenta. O sea, por ejemplo, Revueltas dice estas cuestiones del socialismo se van desencantando y hay que ver que la relación con el gobierno soviético personificado en Stalin es aquello que le causa bienestar, malestar, turbulencias mentales y que tiene pues una serie de aspectos neuróticos cuando piensa pues en este dictador. Y nos encontramos aquí con que efectivamente actualmente se piensa, cuando uno dice Stalin, es como decir algo espantoso, horrible, repugnante, repulsivo, y que incluso no debe mencionarse ese nombre nunca más. En aquellos años, en los años 40, después de la victoria sobre el fascismo, millones de hombres y mujeres, no solamente los comunistas o los simpatizantes cercanos, sino muchísima gente admiraba a Stalin. Yo me acuerdo de los mismos burócratas mexicanos, como el señor Carrillo Flores, o el señor Gustavo Carvajal, o otros tipejos del PRI con los que yo hablé, admiraban a Stalin. ¿Y qué pasó? Bueno,
La cuestión es que el estalinismo es algo mucho más complejo de lo que se supone en los análisis que se hacen ahora. Alguien puede decir, bueno, la gente admiraba a Stalin porque la gente es muy tonta, porque la gente no tiene capacidad racional, porque la gente se vuelve como, decía Hitler, como las mujeres. Decía Hitler que las masas son como las mujeres, que las manipula cualquier persona, ¿no? Eso decía el ingreso de Hitler. Pero aquí la cuestión es que lo que importa es que comparemos a la revolución proletaria, que se dio en 1917, y la que se da en otros países como China o en Cuba, y comparemosla con Jalisco. ¿Por qué con Jalisco? Porque Jalisco, aunque pierda, agrava. Es decir, en la Unión Soviética, gracias a la revolución, se convirtió no solamente en la segunda potencia del mundo, se convirtió en un país que tenía una fisonomía totalmente distinta. Un país que era de mojiks, de campesinos analfabetos, de campesinos muertos de hambre, de repente se convierte en una potencia donde hay médicos, donde hay profesionistas, donde hay ingenieros, donde hay arquitectos, donde hay incluso al arte, donde hay medicina social, donde hay una serie de conquistas sociales de los pueblos de la Unión Soviética. Naturalmente no existía ni libertad ni democracia, ni en el sentido burgués, ni en el sentido marxista. Pero lo que queremos decir aquí es que, como decíamos, discutiendo una vez con el compañero Manuel Edgar Mora, que aquí está presente, discutíamos que esas conquistas se habían hecho a pesar de Stalin. Yo digo, no solamente a pesar de Stalin, yo digo, incluso gracias a Stalin. Claro, alguien puede decir, como tú estás alabando a ese desgraciado. No, yo no alabo a Stalin, alabo a la revolución. La revolución fue tan poderosa que obligaba a este contrarrevolucionario a generar una serie de reformas y de concesiones a los pueblos de la Unión Soviética. Incluso puedo poner un ejemplo mexicano. Un miserable mandaripe, asesino y traidor vendido en los Estados Unidos gracias a los tratados de Bucarest, el señor Álvaro Obregón, se vio obligado por la fuerza de la Revolución Mexicana a hacer la reforma agraria del Estado de Morelos por razones obvias, por el zapatismo, ¿no? Se vio obligado a generar lo que Hernando Córdoba llama populismo institucionalizado. Se vio obligado a generar una especie de llamado socialismo que incluso confundió a Mariátegui. Mariátegui, ese gran pensador, declaró que el gobierno de Obregón era socialista. O sea, aquí nos encontramos entonces con que esas contradicciones hieren, mutilan en parte, parcialmente, revueltas, y se encuentra entonces con una serie de dilemas constantes. Claro, para revueltas también, el problema máximo del ser humano es la enajenación. Entendiendo la enajenación como el hecho de que efectivamente hay una esencia humana y esta esencia humana es arrebatada, es extraída por el sistema social. Nosotros dejamos de tener una esencia humana en la medida en que somos explotados y que somos oprimidos. Por supuesto, hay que recordar que Revuelta se oponía a la idea de una esencia mexicana, por ejemplo, que fuera fija, estable y permanente, y por eso combatió el grupo Hiperión, el grupo de Emilio Uranga, de Luis Villoro y de otras personas como Salvador Reyes de Vares, que suponían que había una esencia del mexicano, como la que expone o exhibe Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad, donde trata también de encontrar una esencia del mexicano, en parte derivada del pensamiento de Samuel Ramos. Sin embargo, siendo efectivamente la esencia humana, como dice Marx, el conjunto de las relaciones sociales, o sea, que cada persona se explica en función de su ubicación en un conjunto determinado de relaciones sociales, también es cierto que es una especie única. El Homo sapiens diferente del Homo neanderthalis, o del Pithecanthropo, o del Australopithecus. Y Revueltas nota una cosa que discutí muchas veces con él. Él estaba muy de acuerdo con una máxima del gran economista Adam Smith. Adam Smith decía, al nacer y al desarrollarse como niños, a los 3 o 4 años de edad, el hijo del filósofo y el hijo del albañil son lo mismo. Y juegan lo mismo, piensan lo mismo, son muy parecidos. Lo que deforma a unos y lo que traslada a otros hacia la cima es el sistema social. Eso lo dice Adam Smith. Entonces, se da cuenta Revueltas de que efectivamente en cada persona, si no tiene lesiones orgánicas, si no tiene problemas hereditarios, patológicos, en cada persona hay la semilla de un Leonardo da Vinci, de una Rosa Luxemburgo, de un Marx y de un Einstein, y sin embargo, este tipo de grandes hombres y de grandes mujeres casi nunca aparece o aparece en números infinitamente pequeños. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ahí habla de enajenación, efectivamente,
Todos esos personajes espantosos, tenebrosos, que aparecen en sus novelas, que algunos decían, son los hombres del alma de que habla Efraín Huerta, porque los hombres del alma de Efraín Huerta son precisamente esos teporochos, esos lumpen, esa gentuza, y esos hombres del alma de Efraín Huerta son los personajes novelescos de Pepe Revueltas. Y efectivamente, él trata de entender por qué en este sistema la gente se pudre, la gente no revisa sus potencialidades, por qué la gente queda disminuida y se convierte en algo niliputense, mental y moralmente. Entonces aquí la cuestión es que efectivamente, incluso decía el maestro aquí presente, Enrique González Rojo, Revueltas es un racionalista ultranza, cosa que le aplaudo, dice don Enrique, porque en el partido la racionalidad aparecía por ningún lado. Y yo incluso les puedo contar una cosa, incluso en una ocasión llegó el señor Alejo Méndez, dirigente del partido, y nos trajo un proyecto de estatutos. En el proyecto de estatutos se decía, prohibido hacer amistad con trotskistas, maoístas y enemigos del partido, como los del Partido Obrero Campesino. Yo le dije al compañero Méndez, yo tengo un problema, yo estoy en la Escuela de Economía, ¿qué pasa si me enamoro de una trotskista, por ejemplo? Recordando un famoso poema del maestro Enrique González Rojo, por cierto. No, tienes que abandonarla. Como casi diciendo, agarra que ven, dale. No puedes andar con un trotskista, bueno, pero es que esto es espontáneo. Me recuerdo en una ocasión, esto ya lo contamos en un homenaje de Efraín Huerta, que un gran dirigente del partido llegó y nos prohibió, no digo su nombre por no quemarlo, nos prohibió leer Pequeña y Borma. Bueno, pero es que necesitamos leerlo porque hay un conflicto entre China y la Unión Soviética y necesitamos ver qué pasa. No pueden leer Pequeña y Borma. Está absolutamente prohibido y pueden ser expulsados sin leer esa revista. Entonces, claro, nos conformamos con leer Playboy y otras, ¿no? Entonces, también en otra ocasión, eso se acuerdan, mi quiero que lo conté, estamos en la célula de la Economía, y el compañero Jorge Díaz Ortiz dice, fulanita de tal, que acaba de presentar su solicitud para entrar al partido, no puede entrar al partido. ¿Por qué? Dijo Jorge, digo, ¿qué pasa? No puede entrar. No, pero argumentalo. No puede entrar, ya dije. Bueno, no, dilo. Bueno, lo voy a decir metaforicamente. Sí. Todo lo que se refiere a la moral familiar de los comunistas está en un libro de Marx. ¿Cuál? La Sagrada Familia. La Sagrada Familia no tiene nada que ver con la moral familiar. Es un título satírico que pone Marx con los filósofos, ¿no? Pero claro, ese era el nivel intelectual de los camaradas del partido. Efectivamente, la posibilidad de crear una escuela de estados efectiva, la posibilidad de crear efectivamente un partido realmente incisivo en la clase obrera y entre los campesinos era prácticamente nula en esa época, y solamente gente de la Juventud Comunista como el gran Orlando Arzegui, ya está, aunque parezca grotesco, Rafael Aguilar Talamantes, que en ese tiempo era un hombre muy activo y muy emprendedor, gracias a ellos la Juventud Comunista sí tenía una bujía y una batería bastante fuerte, bastante enérgica, ¿no? Entonces, aquí en Revueltas encontramos evidentemente una conciencia que se convierte en un momento dado como algo lúcido, como algo esplendoroso, como una voz en el desierto. Claro, Revueltas admitía un poco la tesis leninista, o sea, recordarán que según Lenin, lo había tomado de causa que la idea de que el socialismo le viene de fuera de la clase obrera, ¿no? Es decir, la clase obrera, por su propia actuación, por su propia acción, solamente puede tener una visión puramente gremialista, sindicalista, no puede hacerse socialista en el movimiento, sino que el socialismo viene de fuera por parte de los intelectuales. Esta idea leninista era retomada por propias Revueltas, y aquí es una discusión hasta cierto punto polémica, es decir, evidentemente la caracterización de lo que es el socialismo, o lo que es el modo de producción socialista, o lo que es la teoría del proletariado, o lo que son las tendencias básicas del capitalismo, eso se entiende científicamente, eso es cierto, ¿no? Es decir, uno no puede decir yo conozco el capitalismo simplemente porque he participado en 20.000 movimientos. Es decir, esta experiencia particular de los 20.000 movimientos puede ser muy importante, pero eso de por sí mismo no genera lo que Revueltas llamaba una democracia cognitiva. Para Revueltas era importantísimo, pues, que la capacidad de pensar,
la capacidad de discutir, la capacidad de polemizar, la capacidad de estudiar, estuviera presente en cada uno de los militantes, en cada uno de los obreros y campesinos que se sumaban al movimiento. Así que, sin el dominio de la teoría y la teoría como en la práctica, es imposible generar un partido revolucionario. Ahora, dice el maestro González Rojo que uno de los problemas que tenía pues, Pepe Revueltas era precisamente el leninismo. Es decir, para el maestro González Rojo, la cuestión es que incluso el leninismo tenía que ser ya en esa época superado, por la sencilla razón de que dice don Enrique González Rojo que se dio el caso del sustitutismo, ¿no? O sea, que la misma clase es sustituida por el aparato es sustituido por el comité central, y el comité central es sustituido por un capo, por un dirigente, y eso es prácticamente la aparición del mismo stalinismo. Entonces, el análisis histórico de lo que pasó en la Unión Soviética y en los países llamados de socialismo real es algo todavía por hacerse, por desarrollarse, por multiplicarse, y eso es imprescindible conocer esta experiencia histórica para formar efectivamente un partido. Recientemente en estas revistillas que hablo, se señala que actualmente, dice el señor Alberto Fernández, actualmente existe una cabeza, pero sin proletariado. Es al revés de cuando Revueltas escribía, ¿no? Ahora existe una cabeza, pero cuando uno dice, ¿quiénes conforman esa cabeza? Es un señor llamado Alberto Fernández, ese se llama el doctor, y dice que la cabeza son estos señores que empiezan sus nombres con la Che, de chingar, perdón, Chucho Ortega, Chucho Zambrano, de Pena, es decir, dice, son una cabeza sin proletariado. Bueno, pero a ellos no les interesa ser cabeza del proletariado. Son cabeza de lumpenproletariado. Son cabeza de lumpenproletariado, de la lumpenburocracia, ¿no? Entonces, claro, creo que se nota que ese señor Fernández no tiene la menor idea de lo que estaba escribiendo Pepe Revueltas en ese momento. Y también, efectivamente, todas las ideas revolucionarias, el marxismo-leninismo, todo aquello que es la herencia extraordinaria de las luchas obreras y campesinas y de artesanos en el mundo del siglo XX y parte del XXI, todo eso es precisamente lo negado por estos intelectuales e intelectualillos de esas revistas. O sea, se llama homenaje a Revueltas, a lo que es un linchamiento de Pepe Revueltas en esas revistas, y yo le criticaría mucho incluso a mi amigo Martín Dosal y a mi amiga Marcela Fernández Mirante de que se haya prestado a escribir en esa revista sin darse cuenta que se trataba de un linchamiento de Pepe Revueltas. Y claro, entonces Revueltas, efectivamente, 5 minutos, a Revueltas nunca le bastaban 5 minutos para porque siempre estaba angustiado, porque decía, no resuelvo nada ni en 1 hora. En 1 hora tengo que llegar a un pensamiento concreto, claro, objetivo. Y claro, se lo pasaba, dice el señor Luis González de Alba, que se lo pasaba en un cubículo de filosofía y letras, por supuesto viviendo, jugando. Ahora, en relación a la insobriedad de Revueltas, nomás quiero decir una cosa. Hay toda clase de borrachos, por ejemplo, José Prado Jiménez, Javier Solís, toda clase de sómanos. Revueltas tenía, como se ve en sus libros, como se ve en su obra, como se ve en su vida cotidiana, una extraordinaria hiperestesia. Es decir, una alta sensibilidad de los sentidos. Es decir, que un niño estuviera muriendo de hambre en Uganda, era para él algo espantoso, algo terrible. El beber para él no era una diversión, no era un problema de irse al cabaret Lela con el Efraín Huerta, era el sufrimiento, el padecimiento, porque era una generosidad de fuego, una bonomía extraordinaria, uno de los hombres más puros que han existido en este país y en el mundo, y el sufrimiento, claro, que él tenía, lo derrocaba, lo derruía. Claro, hay hombres mucho más fuertes, como el propio Gramsci, ¿no? Como otros grandes héroes del proletariado y del comunismo auténtico, que han sido mucho más fuertes que Revueltas y no se han dedicado a caer de esta manera. Incluso cuando llega a Hungría, por ejemplo, dice a Maritere, a su esposa, dice, he dejado de beber porque he encontrado aquí una medicina magnífica, que es el respeto a mí mismo, dice en la carta que le manda a Maritere. Pero claro, vuelve a México y se da cuenta de esta espantosa desgracia
de este hecho de encontrar niños limosneros, de encontrar estos salarios de hambre, de encontrar todas estas cosas que lo martirizaban y que le arrancaban la piel de una manera feroz. Si él viviera ahorita, estaría encerrado con estos momentos en su departamento, padeciendo espantosamente y gritando: ¿cómo es posible Ayotzinapa? ¿Cómo es posible Ayotzinapa? ¿Cómo es posible Ayotzinapa? Y saldría del departamento a reunirse a las marchas, a hablar con los estudiantes, a cometer acciones con ellos y a estar siempre en la lucha. Le agradezco mucho a Javier por su presentación, siempre interesante, pese a ser profunda, humorística, y además con un humor muy sano que nos hace a todos en realidad comulgar con él y lo que está diciendo y la forma en que lo dice, además de Pablo Gómez. Bueno, la primera definición que le dio galán de no sé qué cosa. Pero además de eso, subrayando una serie de ideas muy importantes y actitudes y valores y virtudes de Revueltas, que yo pienso que pues ahí quedan. Ojalá que Javier nos regale un texto con estas ideas para en algún momento que lo publique la jornada semanal, por ejemplo. Tiene la palabra Francisco González. Y perdóname, Francisco, comercial. Los compañeros de Atenco tienen un taller doméstico donde se hace este alimento que es con chocolate, maíz y amaranto. No tiene azúcar, no tiene conservadores. Entonces, el nombre es muy sugestivo a los que conocen Atenco. Nutrili, de nutrición, y Trini, la compañera dirigente, que además es esposa de Ignacio del Valle. Entonces, ella es la autora intelectual y en gran medida manual, junto con otras compañeras, de estos alimentos, con los cuales pues tenemos la posibilidad de hacer una modestísima contribución para que ellos puedan seguir luchando. Entonces tenemos los francos de 100 pesos y los de 50, y además de eso no voy a dar aquí a darle la palabra a nadie, pero yo puedo testimoniar que el licuado y el atole es muy rico y que también hay varias personas aquí que lo han probado y que les ha gustado mucho. Perdona, Francisco, pero que se me había olvidado decirlo y quería no, porque es que pues tengo que aprovechar estos momentos para poder hacer promoción a los productos de trigo. Adelante, Francisco. Oye, te faltó decir cuánto cuesta. Este cuesta así y el otro que tiene la mitad de este cuesta 50 pesos. Gracias. Bueno, la verdad es que después de oír a Javier y de leer algunas de las centenares de artículos que han escrito sobre revueltas, uno a veces piensa, bueno, ¿puede uno añadir algo a este torrente de palabras? Muchas de ellas son reiterativas. Nació en una familia de artistas, de gente talentosa. Su hermano Fermín era pintor, su hermano Silvestre era un gran músico,
Rosaura, una extraordinaria actriz, y no conocía yo el dato de la otra hermana que era paisajista. Bueno, se entera de algunas cosas leyendo esos centenarios. Militó muy joven en la Juventud Comunista, estuvo 2 veces en la Isla María, escribió unos libros y lo repiten N veces y no van al fondo. Javier sí va al fondo. En ese sentido, pues desde luego yo comparto lo que dice Javier. Creo que militamos de manera simultánea y paralela en el Partido Comunista. Yo estuve en la Liga Leninista Espartaco, luego en la Liga Comunista Espartaco, seguí fuera en el sector de Ho Chi Minh, cerca de grupos de los compañeros de Jaramillo que huyeron a la ciudad después del asesinato de Rubén, y finalmente ingresé a la Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas. O sea, siempre he estado ahí, en la izquierda. Sí quisiera señalar que cuando empezamos con Revueltas, éramos un grupo que nos decían los niños cantores. Yo creo que fue Enrique el que nos bautizó así. No sé por qué, éramos jóvenes. Yo tuve la fortuna de ser condiscípulo de Fermín, hijo de Pepe, que es arquitecto y de Tabasco, y conocí a través de Fermín a Andrea, un poco menos a la otra compañera Olivia. Andrea era una mujer muy guapa, muy hermosa, muy inteligente. ¿Le echaste los carnes? ¿Le echaste los carnes? Era como 1 o 2 años más grande que yo, pero además era bueno, las mujeres maduran más, y nosotros, pues, estaba saliendo la adolescencia, ella pues estaba casi a borde de casarse. Por cierto que leí un artículo en el suplemento de Reforma del hijo de Andrea, seguramente un compañero que es Cristóbal Cruz Revueltas, interesante, doctor en Ciencia Política, que me parece de lo mejor que se escribió, bueno, un buen artículo, tomando en cuenta lo que se puede decir en 2 cuartillas y medio. Y efectivamente me quedo sorprendido cuando veo esa luz de homenajes a Revueltas por personas que lo menospreciaron. Yo me acuerdo Échale de una vez 2 cucharaditas de eso. Sí, yo creo. Me acuerdo el repudio que teníamos en aquella época. Claro, decían de Pepe que era un traidor, y los que repartíamos la propaganda nos decían, todavía haciendo su pequeña labor criminal. Yo afiliado a la Línea Espartaco, me estudié la discusión, además tuve casi toda la vida con Raúl Álvarez Garín, cuando él era novio todavía de Laura Oseguera, en la casa de Raúl, ahí en el multifamiliar. Fue mi enorme discusión sobre el problema del movimiento ferrocarrilero, donde Raúl me decía, los únicos que tienen derecho a escribir sobre el movimiento ferrocarrilero son los ferrocarrileros. Yo le dije, oye, no, total, que durante casi toda la vida estuvimos Raúl y yo discutiendo, y desde luego, ya que nos estábamos haciendo viejitos, nos encontramos y dijimos, oye, somos de la misma tribu y sobrevivientes, pues también un abrazo, y ya nos dimos un abrazo, y lamento mucho la muerte de nuestro querido amigo Raúl Álvarez Garín. Pero esto es una referencia a la enorme soledad política que vivió Revueltas después de que salió del Partido Comunista y del Partido Obrero Campesino. Soledad que ahora me asombra. Es unánime el aplauso de Pepe. Yo creo que porque no saben lo que aplauden. En eso coincido con Javier. No saben que a Pepe va a fondo a denunciar este sistema hace 60 años. Una obra de Revueltas
las críticas son de 60 años, y tenía una virtud de López Revueltas, aparte de ser consecuente, tenía la virtud de saber interpretar cuando se equivocaba, cambiar. Hace alusión a su viaje a Europa en 56, después de la represión al gobierno húngaro, pero 2 años después, o 1, Revueltas, dice: ¿dónde estaban los intelectuales, dónde estaban los escritores cuando estaban reprimiendo al pueblo húngaro? Lo dicen sus obras completas. Cambiaba, cuando percibía que se equivocaba, cambiaba. Algunas cosas nunca las cambió, fue siempre un revolucionario y un comunista. Entonces, en este alud de palabras y de elogios a Revueltas, yo quiero destacar algunas cuestiones que me parecen fundamentales. Revueltas es el ideólogo que lucha por la independencia de la clase obrera para cambiar el sistema en un sentido socialista. Su obra artística está íntimamente relacionada a él. Es difícil entender los errores y decir: ay, mira nada más qué forma de criticar a los comunistas, si no sabemos que él hace uno de los verdaderos auténticos comunistas. Y eso le costó a Revueltas. Le costó hasta el 68 estar aislado y ser repudiado por muchos que decían ser también comunistas. La única cuestión es: ¿dónde está? Recuerdo la crítica los argumentos con los que se expulsó a la célula Marx del Partido Comunista, diciendo: niega al partido que existe, niega que existe históricamente el partido, y el mismo que lo desapareció físicamente es el que lo dice en aquella época. Claro, se vale cambiar de opinión, pero fue también Arnoldo Martínez Verdugo el que promovió esa expulsión que le permitió ascender a la dirección general del partido, a la dirección del partido, para luego liquidar. Así son las situaciones políticas reales. Las cosas cambian. Y nosotros nos encontramos con que la izquierda no ha cambiado mucho. Esa es nuestra gran tristeza y nuestra gran tragedia. Porque si en la época del Pepe la izquierda y el partido tenía a comunistas que no sabían nada del comunismo, a revolucionarios que nunca habían leído un libro de Marx o de Lenin, que era el más difundido. Hoy lo tenemos igual, pero no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Porque lo que estamos padeciendo, esta crisis terrible que se inició en 2008, que ya venía gestándose antes, esa crisis económica mundial, no supieron prevenirlo ninguno de los teóricos de la izquierda. Alguien pudo decir con la solidez que da a conocer la evolución del capital y el funcionamiento del capital, que estábamos en las puertas de una crisis similar o más profunda que la del 29. No, el único que he visto es David Harvey, que en las condiciones de la posmodernidad dice en una parte: si continúan las cosas endeudándose los gobiernos, las familias, las empresas, de esta manera vamos a vivir una crisis de una magnitud en la cual la crisis del 29 va a quedar como una nota al pie de página. Quiere decir que esto nos obliga a pensar que ese momento, hoy más urgente que nunca, de combinar nuestro apoyo con el movimiento social, de nuestra participación social, con un estudio serio del marxismo, porque sigue siendo Marx, sigue siendo quien explicó hacia dónde va caminando este sistema, y explicó la complejidad y la dificultad enorme de poder entender sus contradicciones de este sistema capitalista, que no se va a caer solo, sino porque lo vamos a tener que organizarnos para tirarlo. En ese sentido, y regresando a Pepe plantea que era, como dice Javier,
dice es que la clase obrera está enajenada, no tiene una conciencia propia. Su conciencia es una conciencia que le viene de la burguesía. De esa manera, Pepe habla de la necesidad de desarrollar la conciencia proletaria. Y desarrollar la conciencia proletaria solamente se puede hacer a partir de conocer la teoría marxista y poder plantearlo así. Entonces, ¿qué hace Revueltas? En 55, en México, una democracia bárbara, aborda el problema político concreto, la sucesión presidencial. Y en esa sucesión presidencial señala Revueltas que la ideología predominante que ha dejado a la clase obrera y a las masas populares a una forma falsa de pensamiento que desde la Revolución Mexicana había hecho creer que la burguesía y su partido o sus formas específicas de dirección política de la burguesía encarnaban la posibilidad de un futuro mejor, incluso donde se abolirían las diferencias de clase. Era la creencia general en el movimiento comunista de aquella época que lo que teníamos que hacer era impulsar a una nueva fase la Revolución Mexicana, porque esta nos iba a conducir por esa vía al socialismo, y el caso extremo era Lombardo, que decía por la vía del capitalismo de Estado vamos a ir desapareciendo la propiedad privada y vamos a llegar al socialismo. Ahora ni siquiera se dice eso entre los militantes que se dicen de izquierda en los partidos. Algunos se proponen, se plantean revivir la Revolución Mexicana y llevar adelante, culminar ahora sí lo que dice la Constitución, pero no estamos planteándonos el problema fundamental. ¿Hacia qué sociedad vamos y cómo vamos a lograrlo? Es muy difícil, no tenemos bola de cristal, pero sí podemos plantearnos y proponernos ir construyendo respuestas a estas preguntas que solamente se podrán dar a partir de una combinación entre un estudio serio, creativo del marxismo y una participación seria de aprendizaje en el movimiento social. Porque si bien es cierto que nosotros desde el punto de vista de la intelectualidad podemos aportar ciertos conocimientos que nos surgen espontáneamente de la clase obrera y de los trabajadores, también es cierto que tenemos que aprender mucho de la movilización y de la conducta, de la forma de ser de los mismos trabajadores y de la forma de desarrollarse los movimientos. Ayotzinapa, ¿quién la promovió? La gente. ¿Cómo no vamos a aprender de lo que Ayotzinapa está significando desde el punto de vista de sacudir la conciencia nacional y de estremecer los cimientos del sistema político actual? Ahí está actuando. Necesitamos hacer un balance de lo que Ayotzinapa nos enseña. No podemos decir que esto quede así, porque el gran problema que vamos a enfrentar ante el auge de los movimientos sociales que vienen es cómo lograr que esos movimientos sociales tengan continuidad, cómo lograr que esos movimientos sociales creen, construyan una conciencia democrática, solidaria, de lucha por la justicia. Ya no la llamamos socialista, no le pongamos nombre, describamos sus cualidades y sus características y trabajemos en ese sentido. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar a un gran monstruo, y ese gran monstruo lo plantea Revueltas cuando dice que hay que cambiar la forma de pensar de la gente y nos plantea que hay que desarrollar la conciencia. ¿Pero qué es la conciencia? La conciencia no es una cosa, no es algo que se compre y que se diga, bueno, ahora les vamos a dar una dosis de conciencia proletaria porque ustedes lo que tienen es una sobredosis de conciencia burguesa. No, lo que nosotros necesitamos hacer es desarrollar las características de una forma de ser diferente que debe de ser efectivamente una cultura, de una forma de conducta distinta. Recuperar la solidaridad, porque finalmente, ¿qué es lo que plantea Revueltas? Como bien lo dice Javier, lo que plantea Revueltas es sentir al ser humano en sus peores condiciones, y estas peores condiciones en las que plantea Revueltas, esas situaciones de crisis,
son porque la siente y se identifica con los sectores más oprimidos, más marginados de la sociedad. Se identifica con los sectores extremos. Y esta oposición a esta cultura, que ya no es ni la cultura ni la ideología democrática burguesa de la Revolución Mexicana, sino que es la ideología y de la cultura del neoliberalismo multinacional, nos obliga a poner en el centro una serie de conjuntos de cosas que hemos olvidado o que no practicamos. Ayotzinapa es terrible, estamos deprimidos, nos desgarra. ¿Y por qué no nos desgarra la matanza de San Fernando de los 70 centroamericanos? ¿Por qué no los identificamos con los guatemaltecos, que son mayas finalmente, con los hondureños, que también, o con los salvadoreños? ¿Por qué no los sentimos como carne propia? Porque estamos permeados y enajenados por la cultura de un nacionalismo retrasado, parcial, y por la cultura del neoliberalismo, porque solamente pensamos en términos de lo que plantea el neoliberalismo, cómo obtener la riqueza, cómo proyectarnos de manera individual, abandonando todas las cuestiones relacionadas con la solidaridad y con la identificación con el otro, porque ese es el centro de lo que plantea Revueltas en la cuestión de la conciencia, el reconocimiento de los otros como seres humanos, iguales a nosotros mismos. Los otros somos yo. Y eso todavía no lo sentimos en su cabalidad, no lo sentimos identificados de manera completa, no nos sentimos identificados con los que son marginados, con los que son discriminados, con la práctica del racismo cotidiano que hay en nuestro país, enorme monstruo que tenemos, con la práctica del machismo. Allí están, combatiendo eso, los gérmenes de una nueva conciencia, de la conciencia que debe ayudarnos a construir una sociedad diferente donde pasen a ocupar su lugar apropiado las mujeres, y no como se entiende ahora la liberación de las mujeres, que suban a los lugares, a los puestos públicos y a los puestos de dirección, hacer lo mismo que los hombres. Por favor, ¿cuál es ese problema? No tiene nada que ver con ninguna liberación de las mujeres, tiene que ver con la absorción de las mujeres o de los homosexuales o de los discriminados racistamente, para que se hagan las funciones del sistema y ese sistema se presente de una manera múltiple, diferente. Por esa razón, creo que la capacidad crítica de Pepe, que es ir a fondo, de buscar la identificación con el otro, juega un papel fundamental para los que queremos cambiar este sistema. También lo hace Pepe en la vida política cotidiana. Y esto sí lo quiero hacer, no me puedo quedar con las ganas, porque desde que se hizo el Pacto por México, lo denuncié entre algunos amigos, escribí algunos documentos, y entonces hay una parte escrita, estamos hablando del 55, que son 45 más 14, viene siendo 59 años. Un artículo escrito hace prácticamente más de 60 años, que en México una democracia bárbara. Dice Pepe, en el interés de la clase dirigente no entra el quedarse aislada del conjunto y colocarse en el riesgo de que se le arrebate su papel hegemónico. Si planteara la lucha abierta por sus propios objetivos, entraría en forzoso conflicto con una o más de las clases que la siguen, y esto por lo pronto, durante un cierto periodo, no conviene a sus intereses. De aquí que la lucha por sus propios intereses sea presentada por la clase dirigente como por la lucha por los intereses generales de toda la sociedad. Y resulte así, no a la representante de los intereses privados y exclusivos de una clase, sino a la representante de la nación misma, intangible y sagrada, que flota
por encima de las ambiciones particulares y de los mezquinos intereses partidarios. Señores que firmaron el pacto por México y que lo defienden, vean lo que realmente está siendo criticado y denunciado desde hace 60 años. Y este asunto no puede, ¿cómo puede habernos pasado? ¿Cómo puede habernos pasado de una manera tan general? Hasta los que se decían de izquierda, hasta entre los que escriben en las revistas, que tanto critica Javier, que yo comparto, decían, bravo, miren la certeza de Peña Nieto, no solamente Correa tiene aberturas homosexuales, sino también tiene aberturas interpartidarias, ya se conchavó a los chuchos. Bueno, sería un mérito que no le corresponde a él. Los chuchos estaban conchavados desde Calderón, porque ahí fue el primer acuerdo. Y desde ahí se propusieron hacer todo lo posible, uno, por destruir al PRD, y dos, por impedir que Andrés Manuel llegara a la presidencia de la República. Eso es lo que hicieron. Y eso es lo que todavía pretenden hacernos creer. Nada más que ahora, con Ayotzinapa, a la gente se le cayó la venda. Y la gente se da cuenta. Tenemos la obligación de que esto no sea un gran maremoto. A muchos les gusta la palabra tsunami. Está bien. Un tsunami o un maremoto que pase. Tenemos que hacer de esto una tormenta que verdaderamente pueda arrasar con la situación. Y para arrasar con esa situación necesitamos profundizar lo que hizo José. Porque José plantea, vamos a estudiar la historia de cómo se conforma la burguesía y cómo conforma su forma de pensar. Y cómo esta manera de pensar la hace que la absorba la nación y se identifique la nación con los intereses de la burguesía sin poder desarrollar la clase obrera o los sectores populares su propia forma de pensar. Y lo intenta hacer, lo hace y no lo desarrolla plenamente en el ensayo sobre los proletariados sin cabeza. Y también plantea, la clase obrera ha dado manifestaciones de independencia. ¿Cómo podemos hacerle ahora? Ahora dicen que no hay clase obrera. Claro que hay clase obrera. Y hoy más que nunca hay proletariado. Todos somos proletarios. Todos vivimos de la venta de nuestra fuerza de trabajo. Todos. Hoy más que nunca. ¿De dónde dicen que se acabó el sujeto de la revolución? Perdónenme. Se hace que no lo tienen que buscar con lupa, con la linterna de Diógenes. Yo quisiera terminar, porque desgraciadamente tenemos que ajustarnos al tiempo, es nuestro enemigo. Díganme a mí ya a esta edad. Yo quisiera terminar leyendo un poema de una extraordinaria poetisa española que se llama, o llamaba, no sé si sigue viviendo, Ángela Migra y Merich. Y me interesa mucho leerlo, es muy breve, no creo que lo voy a extender demasiado, porque expresa lo que a mi modo de ver estaba en el fondo, en la esencia del pensamiento de revueltas. Y dice así: sí, yo me inclinaría ante el definitivo contorno de los lirios. Sí, yo me extasiaría con el trino del pájaro. Sí, yo dilataría mis ojos ante el mar y la montaña. Sí, yo suspendería el soplo de mi pecho ante un arcángel. Sí, yo me inclinaría ante la faz de Dios tocando el polvo, si con su mano convocara el trueno. Pero solo ante el hombre, hijo del hombre, reo de origen, ciego, maniatado, los pies clavados y la espalda herida, sucio de llanto y de sudor, impuro, comiéndose, gastándose, pecando 70 veces 7 cada día. Solo ante el hombre me comprendo y miro, mi altura por su altura, y reconozco su sangre por mis venas, y le entrego mi vaso de esperanza y le bendigo, y junto a él me pongo y acompaño.
felicito, me congratulo de que estén aquí con nosotros. Y sin ánimo de enmendarle la plana, lo que sí quería decir, en relación con la creación de pensamiento marxista. En una entrevista que le hicieron a Sánchez Vázquez poco antes de morir, el entrevistador le decía, bueno, que ya el marxismo, no hay más creación de... Y Sánchez Vázquez le decía, sí, en América Latina justamente, con todos los movimientos que se están dando del Bravo a la Patagonia, ahí es donde está surgiendo un nuevo pensamiento marxista. Digo esto para no dejar, digamos, la impresión de que estamos absolutamente en cuero, que no es lo que Francisco Cristo, no, estoy absolutamente seguro de eso. Quiso decir, te reitero que me conmovió muchísimo, me solidarizo muchísimo con tu presentación. Pero bueno, me pareció importante decir esto porque cuando estamos ante cosas como Ayotzinapa y como San Fernando y como el otro de hace 3 meses, la playa y tantos otros, más el avance de las reformonas y del capital internacional en México, pues si uno mira a América del Sur y al Caribe, hay un momento que lo que realmente da un deseo de cortarse la vena. Y hay muchas razones para sentirse estimulado con lo que está pasando allí. Y yo digo también una cosa: el país donde posiblemente más luchas locales y regionales y micro localizadas hay en México, en América Latina. Lo que pasa es que eso no está articulado, pero hay luchas contra las presas, contra las minas, es una cosa increíble, pero no se logra articular todo eso. Claro, es un país enorme, con más de 100 millones de habitantes, imagínense. Para mí, que vengo de una escala de 6 millones de habitantes, 114.000 kilómetros cuadrados, para mí, sí, el DF está por sobre lo que es la escala de lo que para mí era un país durante mi niñez y mi adolescencia, sí, porque fue ese paísito de 6 millones que desafió al coloso y lo sigue desafiando. Muchísimas gracias, Francisco, y un honor que estés con nosotros. Tiene la palabra nuestro querido amigo, el periodista, Virgilio Caballero. Y antropólogo, ya están todos. Precisamente para no cortarnos las venas. Ay, ya empezó porque yo soy famoso. Continúa, no hay ningún problema. Para no cortarnos las venas ni quedarnos solamente en la protesta callejera o en el llanto silencioso y solitario, vale la pena leer a Pepe Revueltas de nuevo si ya se hizo antes. Porque como corresponde a un talento y una ética de vida como la suya, es antes que nada un hombre de su tiempo. Y con ello quiero decir no solo que se comprometió con la existencia concreta de los millones de seres humanos que lo conmovían en este país de miserables, sino que lo pensó ese tiempo, lo analizó, teorizó, intentó fundamentarlo ideológicamente
en diversas ocasiones a lo largo de su vida. Lo vivió como un compromiso ineludible, cotidiano, y encendió muchas luces, porque en la obra de Revueltas, sobre todo en los errores y un ensayo sobre un proletariado sin cabeza, hay planteamientos de fondo sobre el régimen autoritario, priista, disque revolucionario o heredero de una revolución que se estableció en México formalmente en 1929. La preocupación de Revueltas se ubicaba no solo en el alcance nacional de sus preocupaciones, sino lo que esto tenía que ver con lo que ocurría con el planteamiento utópico de construir el socialismo en el mundo. Y de creer que había una parte de él, del mundo, donde el socialismo estaba siendo construido. Y que además había sido construido a partir de una revolución que encontró en la dirección unipartidaria de la rebelión un fundamento político para proceder a la organización misma de la vida en un país. Herencia del leninismo, sin duda. Práctica del leninismo. Experiencia de lo que llamamos el mundo socialista, con cierto orgullo hasta los años 50. Y de mediados de los años 50 para acá, con crítica y luego con denostación. Cuando descubrimos que no se construía el socialismo en ese país y en ese conjunto de países, sino que se había establecido una forma de tiranía política, efectivamente encabezada por un líder que se identificaba con la existencia misma del país y que había convertido en razón de ser de la revolución y del ser revolucionario su propia cabeza y sus propias ideas. José Stalin. No era fácil para un país que además había vivido una revolución como la de México ubicar las razones verdaderas de fondo de una conducta revolucionaria que fuera más allá de lo que la sociedad priista estaba ofreciendo. Creo que no hay que olvidar que hay una cierta coincidencia en el tiempo y en el espacio de la revolución bolchevique de 1917 y la revolución mexicana de 1910-1929. En ambos casos, en base a una gran oleada de protesta popular, un levantamiento de masas, que en uno y en el otro lugar del mundo
hacían aparecer la posibilidad de la libertad y de la justicia como algo a la mano, posibles. El régimen priista copió mucho de los aspectos más obvios de la organización política socialista de la Unión Soviética. En primer lugar, el control de la clase trabajadora a partir de la hegemonía unipartidaria, a partir del mandato de un solo partido político que pretendía encabezar no solamente los anhelos de la revolución, sino la práctica de la construcción social. Coincidían los dos países en ello. Y en ese asunto del papel que en el movimiento obrero y en la clase obrera un partido y otro jugaban cada uno por su parte, encontramos en la crítica de Revueltas, en su visión ideológica, consideraciones que tienen que ver con la diferenciación entre un régimen y otro, pero también internamente, referido específicamente a México, lo que no podía representar para la revolución lo que defendía el Partido Comunista y la izquierda de toda la época y de todo el mundo, como representantes de la clase obrera, pero para representarla ideológica y teóricamente intentaban explicar la historia de la revolución a partir del papel revolucionario que había jugado la burguesía en la transformación de las relaciones de producción y en el avance industrial y económico, que de acuerdo con los planteamientos marxistas había significado para el mundo una verdadera revolución. Aquí se trató de encontrar a toda costa ese papel revolucionario de la burguesía. Y no lo buscaban los burgueses o los teóricos burgueses o los políticos que provinieron del movimiento revolucionario, tan solo lo buscaban los ideólogos de la izquierda, el papel revolucionario de la burguesía, llevarlo adelante hasta sus últimas consecuencias para poder pasar, de acuerdo con la tradición ideológica o los planteamientos conceptuales básicos, a la siguiente etapa, la construcción del socialismo, con la participación decisiva de la clase obrera. De ahí no salía la izquierda comunista. Como un hombre de su tiempo, que fue, y está revelado en cada una de sus obras, Pepe Revueltas vivió en el 58, 59, 60, de manera directa como militante y activista, la rebelión del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros, que sacudió, estremeció la estructura política del priismo y del régimen que se decía heredero de la revolución. Había descubierto que el secreto del priismo, que parece increíble que siga sin ser discutido en nuestros días, es el control corporativo de todo el movimiento sindical, es decir, de la clase trabajadora.
y de la sociedad en su conjunto. Hubo un momento hasta hace unos 20 años, 25 años, que todos éramos priistas, lo supiéramos o no. Porque la organización laboral, sindical, intelectual, docente a la que perteneciéramos era parte del PRI y gobernada por el PRI. Ese corporativismo aprendido de la Unión Soviética y aplicado aquí con tintes pseudo-revolucionarios fue puesto en entredicho por el movimiento ferrocarrilero de 1958-59, que no requirió de ideólogos, por cierto, de izquierda, para levantarse y estremecer de punta a punta al país. Era, por un lado, desde luego, la importancia del sindicato ferrocarrilero, su alcance nacional, su tarea fundamental para la economía del país, en todos los aspectos, no solamente en la distribución de bienes, sino de personas, en el desarrollo regional. ¿Y cómo era posible que de un sindicato de esa magnitud e importancia, un grupo de rebeldes intentaran y consiguieran establecer un régimen interno de carácter democrático que empezaba por elegir por voto directo e identificado, no a mano alzada, a sus dirigentes? La revuelta ferrocarrilera, como le llamaron, estremeció al PRI y estremeció al poder. Porque como era natural, el sindicato ferrocarrilero atrajo a su resguardo y a su protección a todos los movimientos de protesta de la época y a algunos de los principales organismos políticos de la izquierda, clandestina o semiclandestina, que estaba organizada en pequeños grupos en el país. Pero atrajo también la crítica del Partido Comunista. ¿En qué se guiaba Demetrio Vallejo y sus seguidores, aunque estuviera Valentín Campa a su lado, a quien trataban de echarle encima e involucrarlos en conflictos interpersonales? ¿En qué se guiaba para poder levantar a la sociedad mexicana frente al poder priista como lo hizo, como lo hicieron los ferrocarrileros? De ese amparo del sindicato ferrocarrilero a las causas revolucionarias de la época, me tocó ser directo testigo y actor, porque junto con Raúl Álvarez Garín, Jorge Díaz Ortiz, a quien mencionó también aquí Javier, y Daniel Molina Álvarez, organizamos un movimiento por la nacionalización de la American Light and Power Company, por la nacionalización de la industria eléctrica. Y lo hicimos al amparo del sindicato ferrocarrilero, que nos prestaba incluso sus locales de la avenida Hidalgo para reunir lo que llegamos a organizar como el Consejo del Pueblo Mexicano por la nacionalización de la industria eléctrica. Hasta 80 representantes de toda la República llegó a tener el Consejo. Ahora que se habla de otra vez la desnacionalización de la industria eléctrica, no se tiene en cuenta el origen nacional del manejo de la industria eléctrica y de lo que este movimiento representó para el carácter independiente posible de la industria nacional. Era tal la cercanía con el sindicato y con los organismos políticos de izquierda, el sindicato ferrocarrilero, que nos aprendieron el día mismo que aprendieron a Vallejo. Ya conocíamos a Pepe Revueltas,
que participaba de estas ideas de la nacionalización de la industria eléctrica. Éramos adolescentes, 4 adolescentes, fuimos a la cárcel, estuvimos detenidos hasta 40 días entre la jefatura de policía y el campo militar número 1, donde nos iban a fusilar una madrugada. Pero la industria eléctrica fue nacionalizada. Pepe se preguntó en aquella época del movimiento ferrocarrilero no solamente sobre la importancia concreta de la acción revolucionaria de Demetrio Vallejo y su grupo, sino por qué había sido tan profunda la represión gubernamental contra el sindicato ferrocarrilero. La tarde del 29 de marzo de 1959, miles de mexicanos fuimos metidos a la cárcel en una tarde. Asesinadas 16 personas en distintos estados del país. Ocupados militarmente todos los locales sindicales de la República del Sindicato Ferrocarrilero, los locales de los partidos de izquierda, de las organizaciones estudiantiles, hechos prisioneros políticos, estudiantes, trabajadores, maestros, ferrocarrileros, en una represión bárbara, de una profundidad que Pepe previó, señaló, porque hizo, este es mi punto de vista, también después de leerlo, releerlo y discutirlo con él, hizo desaparecer a la clase obrera de México como clase revolucionaria. Tenía muy claro, por supuesto, él, como lo tenían todos los marxistas de la época, que hay una clase obrera que existe porque produce la riqueza y trabaja cotidianamente. Es la clase obrera que llamaba Marx para sí, perdón, la clase en sí, la clase que vive porque tiene que sobrevivir, para diferenciarla de la clase para sí, que es aquella clase obrera que es consciente de sus derechos como clase social, como seres humanos y de sus posibilidades revolucionarias y de transformación. La represión contra el movimiento ferrocarrilero fue de tal profundidad, de tal crueldad, vacidad, sanguinariedad, que hizo desaparecer a la clase obrera de México. No puedo considerar que algunos movimientos sindicales que vinieron en años posteriores, como el de 75 de Enrique Galván con los electricistas, o como han resistido los sindicatos de mineros, representen a la clase obrera de este país. No hay clase obrera en este país que opine ideológica y políticamente sobre lo que ocurre y necesita este país. La hay en España, la hay en Alemania, la hay en Argentina, la hay en Brasil. La clase obrera tiene un punto de vista y lo hacen valer los trabajadores. Tienen opiniones y acciones. Y allí pueden incluso emprender realmente huelgas generales y las llevan a cabo. En México, la represión del 59 acabó con la clase trabajadora. No ha vuelto a aparecer como opinión política, ni mucho menos revolucionaria. El PRI confirmó el valor represivo fundamental que tiene para su hegemonía el control de la clase trabajadora, y no lo ha soltado. Y cuando llegaron los panistas a la presidencia, no solamente no se deshicieron de ese corporativismo enajenante y enajenador,
sino que lo reprodujeron y lo aprovecharon. Ahí tiene a la señora Gordillo, lideresa dueña de la educación en el país, cómplice incluso electoral del panismo. Supieron conservar la estructura que sigue de pie, la estructura de dominación de la clase trabajadora. A partir de la represión del 59. Me atrevo a creer que desde el punto de vista histórico, la represión del 59 fue mucho más profunda que la del 68. Justamente, Pepe vive también la rebelión estudiantil del 68 porque comprende que la capacidad de revuelta, de protesta, de desenajenación social pasa a ser parte de la posibilidad estudiantil. Los estudiantes se rebelan en el 68 porque ya no hay clase obrera, no hay clase trabajadora, ni que los apoye, ni que los siga, ni a la cual despertar. Y Revueltas se compromete incluso viviendo durante 2 meses cotidianamente, durmiendo, comiendo y bebiendo dentro de la ciudad universitaria y participando en todos los trabajos de los comités, donde termina formando parte incluso del comité de la Facultad de Filosofía y Letras, y siendo escuchado por los estudiantes y seguido por ellos y respetado por ellos, amado por ellos. La responsabilidad de Pepe con el movimiento estudiantil es en realidad una continuidad del planteamiento teórico-político de que la clase obrera en México había pasado a un papel secundario, inexistente desde el punto de vista de la influencia transformadora, y que eran los estudiantes donde ahora se resguardaban las posibilidades de la protesta y de la rebelión. Por eso lo vivió hasta sus últimas consecuencias. Y estuvo 3 años, por 4ª vez, en su vida en la cárcel. Creo que la lectura del Proletariado sin Cabeza no solamente revela la relación de José Revueltas como un ejemplo estupendo entre la teoría y la práctica de un hombre inquieto, inquietante, entre la vida política general y la vida personal, sino también apunta, si se lee críticamente, a lo que seguimos viviendo en este país, la dictadura perfecta, que no es solamente de la del PRI. La dictadura perfecta es la televisión con el PRI, un monopolio creando al otro y el otro monopolio apoyando al primero, y los dos creciendo de la mano con todo el poder de que es posible la dominación despótica con la que somos gobernados. Por eso me permito compartir con ustedes la emoción de que en este año de aniversarios, de 3 aniversarios de nuestro país, Octavio Paz, Efraín Huerta, Pepe Revueltas, lográramos encontrar incluso la relación entre ellos. Los 3 de muy diversas maneras expresan lo que México fue en este siglo, el siglo que a ellos les tocó vivir, y lo expresan magistralmente, maravillosamente. Y me siento un ser privilegiado de haber conocido de cerca a un ser iluminado como lo era Pepe Revueltas. Y no lo digo como un sentimiento religioso.
afortunadamente hace tiempo que estoy retirado de ellos, sino por lo que representaba su presencia, su plática, su sensibilidad, su bonomía, su corazón abierto, su capacidad de querer y de identificarse con todo lo que vivía. Es el Pepe Revueltas que aquí en esta hora estaría feliz con nosotros. Muchas gracias.